Bueno. Iniciemos. Notariado, ¿verdad? Sí. Vale. ¿Qué es derecho notarial? Muy bien, licenciado. El derecho notarial es una rama del derecho que estudia los principios, la doctrina, las instituciones, las teorías, la organización legal del notario, la función notarial y la teoría formal del instrumento público. Muy bien. Elementos del derecho notarial. Está la organización legal del notario, Ajá. está la función notarial y la teoría formal del instrumento público. Muy bien. Características del derecho notarial. Muy bien, licenciado. Las características del derecho notarial es que actúa dentro de una rama del derecho donde no existe litis, confiere certeza y seguridad jurídica a todos los actos que el notario autoriza. El notario tiene que ser requerido a instancia de partes y no se puede encasillar ni en el derecho privado ni en el derecho público. Muy bien. Indícame, ¿qué es la fe pública? La fe pública es la facultad que tiene el notario en el cual le confiere certeza y seguridad jurídica a todos los actos que autoriza. Muy bien. Indícame, ¿cuáles son los principios del derecho notarial? Muy bien, licenciado. Los principios del derecho notarial está el principio de fe pública, el principio de unidad del acto, el principio de inmediación, el principio de autenticación, el principio de seguridad jurídica, el principio de publicidad y el principio de extrañidad. Muy bien. Indícame, ¿qué es protocolo? El protocolo es la colección ordenada de escrituras matrices, actas de protocolización y razón de legalización de firma, licenciado. Muy bien. Indícame, clases de protocolo. Está el protocolo del notario, el protocolo del escribano de gobierno, el protocolo del agente o cónsul diplomático. Muy bien. Indícame, ¿qué otro nombre tenemos dentro del protocolo? Es el registro notarial. Eso. Indícame, ¿el notario es dueño del protocolo? No, el notario es el depositario del protocolo. Muy bien. Clases de depósito dentro del protocolo. Está el depósito temporal, el depósito por ausencia del país, el depósito por inhabilitación y el depósito voluntario. Muy bien. Indícame, cuando hablamos nosotros dentro de lo que es el derecho notarial, ¿cuáles son las prohibiciones del notario? Muy bien, licenciado. Las prohibiciones del notario sería que no puede autorizar documentos para sí mismo ni para sus familiares, salvo que sea su testamento o donación por causa de muerte. Asimismo, no puede firmar y sellar con sellos que no estén debidamente registrados ante la Corte Suprema de Justicia. No puede extender testimonios de escrituras que no hayan sido autorizadas. No puede autorizar documentos públicos sin que las partes firmen antes. Muy bien. Indícame. Supongamos dentro de lo que es el ejercicio de la profesión, sí, notariado, ¿cuáles son los requisitos para ejercer notariado? Los requisitos para ejercer el notariado es ser guatemalteco natural, estar domiciliado en la República de Guatemala, ser del estado seglar, ser de mayor de edad, haber obtenido el título facultativo, haber registrado su título ante la Corte Suprema de Justicia juntamente con su sello y su firma y ser de notoria honradez. Eso, ¿qué significa el estado seglar? El estado seglar significa, licenciado, que no sea miembro de la iglesia. Muy bien, ¿de la iglesia o que sea ministro de culto? El ministro de culto, perdón. Muy bien, ¿dónde se inscriben o se registran los ministros de culto? Los ministros de culto se inscriben en el registro de personas jurídicas. Muy bien, adscrito al Ministerio de Gobernación. Adscrito al Ministerio de Gobernación. Indícame, ¿cuál es la forma para que el notario se compruebe que es de notoria honradez? ¿A través de qué documentos? Muy bien, licenciado. La notoria honradez del notario se comprueba a través de sus antecedentes penales y policíacos. Muy bien. Indícame, ¿cuáles son los órganos que inhabilitan al notario? Los órganos que inhabilitan al notario, licenciado, sería la Corte Suprema de Justicia, un tribunal de sentencia penal y el Tribunal de Honor del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala. Muy bien. ¿Formas de interrumpir el protocolo o formas de interrupción dentro del protocolo? Muy bien, licenciado. Las formas de interrupción del protocolo está la material y la fiscal. Eso. Indícame, ¿cuáles son las formalidades que existen dentro del protocolo? Muy bien, licenciado. Las formalidades dentro del protocolo es que se tienen que escribir en idioma español. Se puede escribir a mano o a máquina de escribir. Debe llevar un número de escritura en base a sus fechas. También lleva un folio. En caso de discrepancia entre el texto y los números, se va a tomar en cuenta lo que digan las letras. Si existiera algún espacio, se llenarán con guiones y solo pueden haber interrupción material o ya sea fiscal. Perfecto. Indícame,
cuando hablamos nosotros dentro de lo que es el protocolo, ¿cuánto se paga por apertura del protocolo? Bien, licenciado, en la apertura del protocolo se paga 50 quetzales más 5 quetzales de formulario. Muy bien. ¿Cuándo se cierra el protocolo? Bien, licenciado, el cierre del protocolo ordinario sería cada 31 del año en curso. ¿Se puede cerrar de forma extraordinaria? Sí, licenciado, el notario puede cerrar en la fecha que él lo desee. Muy bien. Indícame, cuando hablamos de la apertura del protocolo, ¿es obligatoria apertura del protocolo? No es un derecho que tiene el notario. Muy bien. Indícame, ¿cuál es la estructura del índice? Muy bien, licenciado, la escritura del índice se conforma de 5 columnas, ¿verdad? Ajá. La primera columna que tiene que ser el número de escritura pública, la segunda el lugar y la fecha, la tercera el nombre de los comparecientes, la cuarta el objeto del contrato y la quinta el folio. Muy bien. ¿Me podrías indicar en qué documento se puede celebrar lo que es el respecto al índice? ¿En qué documento se puede realizar? Se tiene que realizar en una hoja de papel bond, licenciado. ¿Se puede hacer en otro documento o solamente en ese? Solamente en eso. Leamos el artículo 15 del Código Notariado. Muy bien, el artículo 15, el índice del protocolo se extenderá en papel sellado. Vale, también se puede papel sellado especial de protocolo. ¿Sí? ¿Qué artículo es? 15. Artículo 15. Vale, perfecto. El notario, ¿con qué otro nombre se le conoce al notario? El notario se conoce con el nombre de escribano, licenciado. Muy bien, ¿me podrías mencionar historia del derecho notarial? Bien, licenciado, entre los antecedentes del derecho notarial encontramos en la Edad Media, ¿verdad? En la cual surge el notariado feudal. Posteriormente está el periodo de España, Muy en la bien. cual se le dan los lineamientos formales al derecho notarial. Posteriormente está el periodo de América, que con el descubrimiento de Cristóbal Colón trajo consigo a Rodrigo de Escobedo, ¿verdad? Quien invocó unas leyes para América, denominadas las leyes de los indios. Posteriormente está el periodo de las leyes de los reinos de las Indias, en el cual consistía que los notarios debían llevar con mucho cuidado su protocolo, ¿verdad? Perfecto. ¿Me podrías indicar quién fue el primer escribano según la historia? Enrique Azurdia, licenciado. ¿El primer escribano? No, Alonso de la Ribera, perdón. Muy bien. Indícame, clases de actas. Las actas están las actas de requerimiento, las actas de presencia, las actas de referencia, Muy bien. las actas de notoriedad y las actas de notificación. Clases de testimonios. Están los testimonios regulares e irregulares. Muy bien. Indícame, clases de escrituras. Están las escrituras principales, accesorias y canceladas. Muy bien. ¿Cuáles son los testimonios regulares? Los testimonios regulares es el testimonio, también llamaban a la práctica primer testimonio. Muy bien. Están los testimonios especiales, las hijuelas y la copia simple legalizada. ¿Qué son las hijuelas? Las hijuelas es un testimonio regular por medio del cual el notario no transcribe totalmente la escritura pública. Muy bien. ¿Cuáles son los testimonios irregulares? Los testimonios irregulares está el testimonio irregular del índice, el testimonio irregular de las partes conducentes en el proceso sucesorio, el testimonio irregular de las partes conducentes en el proceso de rectificación de área. Muy bien. ¿Me podrías indicar, sí, cuando hablamos nosotros de testados y atestados, cuál es la diferencia? Muy bien, licenciado, el testado es cuando el notario comete un error en la escritura pública y se necesita salvar, y los atestados son los documentos que el notario incorpora en la parte de atrás de su protocolo y que pasan a formar parte dentro de su protocolo. Plazo para empastar el protocolo. Muy bien, licenciado, el plazo para empastar el protocolo son 30 días después de su cierre. Muy bien. Plazo para incinerar los testimonios especiales dentro del Archivo General de Protocolos. Muy bien, licenciado, el plazo es de 10 años. Muy bien. Indícame, cuando hablamos nosotros de razonar una legalización de firma, ¿cuál es el plazo? La razón de legalización de firmas se tiene que hacer en 8 días, licenciado. Plazo para emitir un primer testimonio a la parte interesada. Es de 15 días. Fundamentémonos. Es en 24 horas. No. ¿Tenés el fundamento?
No, perdón. $25 recuerdo. Muy bien. Indíqueme. ¿Sí? Cuando hablamos nosotros de los testimonios, ¿qué es el testimonio? El testimonio es la copia fiel de la escritura de matrices, actas de legalización, actas de protocolización y razón de legalización de firma. Muy bien. Indícame, dentro de lo que es la legalización de firma, clases de legalizaciones de firma. Están las legalizaciones de firma puesta y reconocida en hoja independiente y a rueda. Muy bien. Indíqueme, ¿se puede legalizar la firma de un menor de edad? Sí, licenciado. Muy bien. Mencióneme asuntos de jurisdicción voluntaria. Está la ausencia, el cambio de nombre, está la rectificación de área, el proceso sucesorio, la determinación de edad, también está la disposición de gravámenes de bienes de menores incapaces y ausentes, está también la identificación de persona e identificación de tercero, licenciado. Perfecto. ¿Cuál es la diferencia entre una identificación de persona y de tercero? Muy bien, la identificación de persona la realiza una persona para sí mismo y la identificación de tercera la realiza un tercero para otra persona. Muy bien. ¿Qué es jurisdicción voluntaria? La jurisdicción voluntaria es la facultad que el Estado le otorga a los notarios para llevar asuntos que no tengan litis, ¿verdad?, entre las partes. Muy bien. Indíqueme, ¿cuáles son los principios de la jurisdicción voluntaria? Los principios de la jurisdicción voluntaria sería el principio del consentimiento unánime, el principio de actuación y resolución, el principio de colaboración con las autoridades, el principio de audiencia de la Procuraduría General de la Nación, el principio de dispositivo y ámbito de opción al trámite, el principio de inscripción en sus registros y el principio de remisión al Archivo General de Protocolos. Muy bien. ¿Cuáles son los órganos o la estructura dentro del Colegio de Abogados y Notarios? Está la Junta Directiva, el Tribunal de Honor y el de Plan de Prestaciones. El Tribunal Electoral. El Tribunal Electoral. Y falta la Asamblea General. Asamblea General. ¿Cuál es el órgano superior dentro del colegio? La Junta Directiva. Fundamentémonos en la Ley de Colegiación Profesional, órgano superior del colegio. Órgano superior del colegio. Está la Asamblea General, Muy el bien. artículo 8 de la Ley de Colegiación. Ese es el órgano superior. ¿Cuál es el plazo para poderse colegiar? Es el plazo para poderse colegiar, no recuerdo. Límite fundamental. Sí, fundamentese. Es el está en la Constitución, recuerdo. Aquí está, artículo 2. Perdón. Ahí puedes encontrarlo. Aquí está. Miren, vamos a estrenarlo nuevamente. Lick ya nunca lo iba a usar, dice.
Perdón, Con ese color hacer los plazos. no es con naranja. Va, ahí está el naranja. ¿Eh? Ustedes necesitan uno de estos, ¿no? Cuando vengan a examinarse, licenciado, ¿y usted por qué tiene eso ahí? Usted nunca ha subrayado sus leyes. No, es para ustedes. Lo que pasa. Bien. 6 meses posteriores a la fecha de su graduación, según el artículo 2 de la Ley de Colegiación Muy Profesional. bien. Permíteme. Bueno, sigamos. Cuando hablamos nosotros de esta situación, ¿sí? Dentro de lo que es el derecho notarial, ya sabemos lo del plazo de colegiarse, ¿sí? Ahora, indíquenme, cuando hablamos nosotros de la ley de colegiación profesional, ¿cuáles son los recursos que se pueden interponer dentro de esta ley? ¿Y me permiten fundamentarlo? Fundamentese. Sería la apelación, licenciado, Muy bien. según el artículo 27. ¿Apelación indica? Sí. Apelación y ejecución de sanciones. Ujú. ¿Solamente? Apelables por la presidenta. Sí. Verificamos, a ver. ¿Qué artículo? 27. Muy bien, la apelación. Y el artículo 36. Las impugnaciones, resoluciones dictadas por la Asamblea del Presidente. ¿Qué más? Cada recurso de aclaración y ampliación. Va, apelación, aclaración Y ampliación. y ampliación. ¿Cuántas son? 3. 3. Muy bien. ¿Cuál es el plazo por el cual el Tribunal de Honor puede sancionar al notario? Lo puede sancionar por un periodo menor de 6 meses y un periodo mayor a 2 años. Muy bien. Indícame, cuando hablamos nosotros de la Junta Directiva, ¿cada cuánto tiempo o cada cuánto se elige a la Junta Directiva? Cada 2 años. Muy bien. ¿Y el Tribunal Electoral? El Tribunal Electoral cada igual 2 años. No, cada año. Fundamentémonos. No, fundamentémonos. Para un periodo de 3 años, según el artículo 20 de la Ley de Colegiación Profesional. Muy bien, 3 años. ¿Estamos? Sí. Va, ¿qué significa YUSI? YUSI es el impuesto único sobre el inmueble. ¿Cada cuánto se paga el YUSI? Cada 3 meses. Muy bien. ¿Qué significa IVA? IVA es el impuesto al valor agregado. Muy bien. ¿Qué significa SAT? SAT es la Superintendencia de Administración Tributaria. ¿Cuál era el otro nombre de la SAT antes? No recuerdo. ¿Tiene su ley del IVA? Sí. Lea su artículo 1. Ahí está. Dirección General de Rentas Internas, licenciado. Ujú. Ahora, indícame. Cuando hablamos nosotros dentro de lo que es el IVA, ¿cuál es el plazo para pagar lo que es el IVA?
El plazo para pagar el IVA son 15 días. Muy bien. Indíquenme, cuando hablamos nosotros del derecho notarial, ¿ha escuchado a los procuradores? Sí. ¿Hay fundamento del procurador? Recuerdo que sí. Muy bien, fundamentese. No hay fundamento. Claro que sí, decreto 37-92, artículo, si no estoy mal, 14 o 16, por ahí está. Decreto 37-92, reglamento, artículo 14 o 16, por ahí está, búsquenlo. De reglamento, ¿va? ¿Ya? ¿Permite? Sí, aquí está, artículo 14. Sí, el artículo 14. ¿Ya lo encontraste? En un cuadro. ¿Sí? La palabra para que lo encuentres rápido. ¿Sí está? Sí. Pues chica, el licenciado siempre tiene ahí sus preguntas. Por más que uno estudie, es imposible. Va, redacte una legalización de firma, dele pues. Muy bien, licenciado, en la ciudad de Guatemala el día 16 de abril del 2025. Como notario doy fe que la firma que antecede es auténtica por haber sido puesta el día de hoy en mi presencia por la señora Ana Julieta Díaz Díaz, quien se identifica con su documento personal con código único de identificación 3202-30001, extendido por el Registro Nacional de la República de Guatemala, la cual nuevamente vuelve a firmar con el licenciado notario la presente acta de legalización de firma. Firma la signataria ante mí, firma el notario y sello, y se le debe adherir un timbre fiscal de 5 quetzales y un timbre notarial de 10 quetzales. Perfecto. ¿Se deben inutilizar los timbres? ¿Cómo se inutilizan? Sí, licenciado, se deben de inutilizar y puede ser por perforación o por el sello del notario. Muy bien. Indícame, ¿qué es un exceso? Exceso es un área mayor a la que está inscrita o menor. Dentro del protocolo, ¿qué es un exceso? Exceso, no recuerdo. Artículo 5 del decreto 37-92 del reglamento. Si no estoy mal, artículo 5 o 6, por ahí está. Son las anotaciones al margen del protocolo. Lo que sucede de que ahí lo indica. Cuando se salen ¿Sí? las líneas del protocolo del notario. ¿Qué se entiende cuando se salen las palabras o hay palabras que no están dentro de las 25 líneas? Es un exceso dentro de la escritura pública. Y no se van a tomar en cuenta, prácticamente. ¿Sí? ¿Es obligatorio colocarle sello a las escrituras? No, licenciado, la ley no lo establece. Muy bien. ¿Qué es un instrumento público? Un instrumento público es el celebrado es un documento protocolar realizado por el notario en el cual da fe y confiere certeza jurídica a todo el acto a la voluntad de las partes
en el cual se contraen derechos y obligaciones. ¿Clases de instrumentos públicos? Están los instrumentos públicos de protocolares y extraprotocolares. Muy bien. ¿Cuáles son los protocolares? Están las escrituras matriz, las actas de protocolización y la razón de legalización de firmas. Muy bien. ¿Cuáles son los extraprotocolares? Están las actas de legalización de firmas, las actas de legalización de documentos y las actas notariales. Muy bien. ¿Me podrías indicar, sí, qué es una escritura pública? Una escritura pública es un documento protocolar que realiza el notario en su protocolo, en el cual da fe del contenido y validez, en el cual las partes se obligan a contraen derechos y obligaciones. ¿Dónde se registran las escrituras públicas? En el Registro General de la Propiedad. ¿Por qué indicas que ahí se registran? Sí se registran algunas, no todas. ¿O todas se registran ahí? No, se registra dentro del protocolo del notario. Pero Eso, muy bien. Por eso se llama registro notarial. ¿Dónde se registra el protocolo? En el Archivo General de Protocolos. ¿Funciones del Archivo General de Protocolos? Las funciones del Archivo General de Protocolos son recibir los testimonios especiales emitidos por el notario, recibir las aclaraciones y ampliaciones de las escrituras públicas, recibir los avisos de cancelación de las escrituras públicas y asimismo sancionar utilizar el trámite solamente. Vale. Indícame, cuando hablamos nosotros de los avisos, clases de aviso. Están los que van para el Archivo General de Protocolo y los que van para los registros. Dentro de los que van para el Archivo General de Protocolos está el aviso de escritura pública, que es el aviso trimestral, el aviso de cancelación de escritura pública, el aviso de aclaración, ampliación y modificación, el aviso por ausencia del país. Y los que van para los registros están el aviso por compraventa de armas y de fuegos a la Dirección General de Armas y Municiones, el aviso circunstanciado al Registro Nacional de las Personas, solamente. Muy bien. Indícame, ¿qué significa alcabala? Alcabala, no sé. ¿No? Está en tu código notariado, en el aviso del registro de catastro y... Sí, indícame, buscalo, por ahí está. El artículo 38, por ahí está, creo yo. Es el control y pago del impuesto sobre la venta y permuta de bienes inmuebles, alcabala. Muy bien. Indícame, ¿cuál es el contenido del testimonio regular de las partes conducentes del proceso sucesorio intestado extrajudicial? ¿Qué documentos van incorporados dentro de ese testimonio? El testimonio regular de las partes conducentes tiene que ir el acta de requerimiento, asimismo el acta de junta de herederos, el acta de inventario, la opinión favorable de Procuraduría General de la Nación. También debe llevar el pago de impuesto al que está afecto, la aprobación por parte de Contraloría del impuesto, solamente. Indícame, contenido del testimonio irregular de las partes conducentes de rectificación de área. Muy bien, se lo redacto. Muy bien, es testimonio irregular de las partes conducentes del proceso de rectificación de área del bien inmueble ubicado del bien inmueble de la finca 100. Finca 100 por los... No, el contenido. El contenido. No te estoy pidiendo redacción. Contenido del testimonio regular de las partes conducentes de rectificación de área. En el sentido, ¿cuáles son los documentos que se necesitan? Se necesita, en primer lugar, el testimonio de la escritura pública. En segundo lugar, se necesita el plano, ¿verdad? Realizado por un arquitecto o un ingeniero civil, en el cual consta la medida de la propiedad. Y también se necesitan los documentos personales de identificación de las personas interesadas, en caso de que sea extranjero, sus pasaportes, y para poder iniciar el trámite de rectificación de área. Muy bien. Indícame, ¿en qué casos interviene la Procuraduría General de la Nación sobre asuntos de jurisdicción voluntaria? En los que recaiga sobre los menores, incapaces y ausentes. Muy bien, y cuando exista herencia vacante. Indícame, ¿cuál es el objeto del proceso sucesorio? El objeto del proceso sucesorio es que las personas puedan obtener la posesión definitiva del bien inmueble, la propiedad del bien inmueble. Son 6 numerales. Artículo 450 del Procesal Civil y Mercantil. Sí, fundamental.
sería el artículo 450 del Código Procesal Civil y Mercantil, numeral 1, el fallecimiento del causante o su muerte presunta, los bienes relictos, las deudas que graban la herencia, los nombres de los herederos, el pago de impuestos hereditarios y la partición de la herencia. Muy bien. Indícame. Resulta que viene un cliente y te indica: fíjese, licenciado, que yo quiero realizar un testamento, pero dentro del testamento él quiere dejarle prácticamente al pastor de la iglesia su casa, ya que él no tiene parientes ni familiares y se lo quiere dejar en testamento. En el presente caso tendrías que redactar el testamento. ¿Cómo inicias esa redacción del testamento? Pues no se puede iniciar porque no se le puede donar a miembros de la iglesia, porque tiene una prohibición legal. Muy bien, excelente. ¿A los miembros o al pastor? Al pastor directamente. Muy bien, perfecto. El mismo caso, pero no es un pastor, sino que es una sociedad extranjera, ¿sí? Y hay que redactar el testamento. ¿Cómo procedes con la redacción? Muy bien, sería número 1 en la ciudad de Guatemala, el día 16 de abril de 2025. Ante mí, Mario José Pacheco Valenzuela, notario. Comparece el señor Hugo Romeo Chávez Chávez, de 37 años de edad, soltero, guatemalteco, empresario. Bueno, antes que sigas, leamos el Código Civil. Cierto, no se puede redactar testamento. Y aparte de eso, cuando estaba redactando, ¿mencionaste la hora? No. Vale. Tiene que llevar orden. Vale. Está por el 960, por ahí está. Está en el 974 del Código Civil. Los guatemaltecos podrán testar fuera del territorio nacional sujetándose a las normas establecidas por las leyes del país en que se hay testamento en el extranjero. Si estuvieran en el extranjero, pero en este caso tienen prohibición legal. Muy bien. Bueno, entonces no se puede realizar. Indicame. Cuando hablamos nosotros, ¿sí?, del testamento, al no realizar un testamento, ¿cuál es el procedimiento que debe realizar el notario? Si no realiza el testamento. No hay testamento, murió la persona. ¿Cuál es el procedimiento que tendría que realizar el notario? Es el proceso sucesorio intestado de forma extrajudicial. Muy bien, ¿clases de procesos sucesorios? Está de forma testamentaria y testado y de forma mixta. Muy bien, ¿qué otros? Está, solo eso recuerdo. Está el que es prácticamente testamentario, intestado, judicial, ¿sí?, extrajudicial, el de herencia vacante y el alternativo. Muy bien, indicame. Cuando hablamos nosotros del proceso sucesorio, ¿cuál es el procedimiento para iniciar un proceso sucesorio? Bien, licenciado, inicia con la fase notarial. Se deberá realizar el acta de requerimiento, posteriormente se da la primera resolución, posteriormente se da una notificación, posteriormente se deberá dar un aviso al registro de procesos sucesorios, posteriormente se da el avalúo de bienes, posteriormente se deberá publicar un edicto, se hace la junta de herederos. Posteriormente, realizada la junta de herederos, se deberá hacer el acta notarial de junta de herederos. Posteriormente se hace el acta de inventario. Posteriormente se da audiencia a la Procuraduría General de la Nación con 3 días, con el dictamen favorable de la Procuraduría General de la Nación. Se hace el auto declarativo de herederos. Posteriormente inicia la fase administrativa. El notario deberá llevar el expediente al Ministerio de Finanzas Públicas. El Ministerio de Finanzas Públicas realizará el cálculo de impuesto al que está afecto. Posteriormente, el Ministerio de Finanzas Públicas lo remitirá a la Contraloría General de Cuentas. Una vez aprobado el pago de impuestos, se realizará el pago de impuestos, se le remitirá el expediente al notario e inicia la fase registral. El notario realiza el testimonio regular de las partes conducentes, el proceso sucesorio, lo inscribe al Registro General de la Propiedad. Posteriormente se dará el aviso a la Dirección de Catastro y Avalúo de Bienes, DICAB, y a Catastro Municipal.
Posteriormente se remite el expediente al Archivo General de Protocolos. Muy bien. Llega a tu oficina dos jóvenes y te indican que son primos y quieren casarse. Y prácticamente tenés que hacer constar dentro del acta que no forman ningún vínculo de parentesco. Sin embargo, ellos te solicitan que los cases porque ellos han visto que otros se han casado siendo primos. En el presente caso, ¿celebras el matrimonio? No lo realizo. ¿Por qué no lo celebras? Porque hay una prohibición en la ley que establece que no se pueden casar entre familiares. Pero el Registro Nacional de las Personas de la República de Guatemala ha registrado esos matrimonios. Por lo tanto, ¿por qué no lo harías? Por mi ética profesional, sé que no es correcto realizar eso ni ante la ley ni ante las normas de Dios. Eso, muy bien, te felicito. Eso significa que vas a ser un gran profesional, porque hay gente que está ejerciendo el notariado y por querer sacar el dinero o por querer ganar dinero, porque eso es lo que les interesa, y ahí está la discrepancia, ¿sí? Se puede, no se puede, se puede, no se puede, y la gente se termina confundiendo, porque la población guatemalteca se confunde. Entonces unos dicen que sí, otros dicen que no. Moralmente es incorrecto. Que se puede, pero es incorrecto. ¿Podría darse una nulidad sobre ese matrimonio si alguien se llegara a enterar de esta situación? Sí, se puede dar la nulidad. ¿Y en qué vía se tramita? En la vía de los incidentes. ¿Estás seguro que en la vía de los incidentes? Ordinario. Muy bien. Indíqueme, cuando hablamos nosotros, ¿sí? Dentro de lo que es el cambio de nombre, cuando exista una oposición de cambio de nombre, ¿en qué vía se tramita? La oposición de cambio de nombre se deberá tramitar en la vía incidental. Muy bien. ¿Se puede apelar el cambio de nombre? Sí, todas las resoluciones de jurisdicción voluntaria son apelables. Muy bien. Indíqueme, dentro del cambio de nombre, ¿cuántos edictos tenemos y cuántas publicaciones tenemos? Serían 2 edictos y 7 publicaciones. Eso. ¿Dónde se debe registrar el cambio de nombre? En el Registro Nacional de las Personas. Muy bien. ¿Dónde se registra el patrimonio familiar? En el Registro General de la Propiedad. Muy bien. ¿Dónde se registra lo que es la garantía mobiliaria? En el Registro General de la Propiedad. El registro de el registro de garantías mobiliarias, perdón. Eso, muy bien. Indíqueme, ¿dónde se registra la hipoteca? La hipoteca en el Registro General de la Propiedad. ¿Dónde se registra una fundación? Una fundación se funde en el Registro de Personas Jurídicas. Muy bien. ¿Dónde se registra una sociedad civil? La sociedad civil en el registro mercantil. No, sí, en el registro mercantil. La sociedad civil se registra en el registro mercantil. No, en Repejo también. Muy bien, en el registro electrónico de personas jurídicas. ¿Dónde se registra una sociedad mercantil? En el registro mercantil. Muy bien. ¿Dónde se registra un ministro de culto? Ministro de culto en el registro de personas jurídicas. Adscrito al Ministerio de Gobernación. Ministerio de Gobernación. ¿Dónde se lleva el procedimiento de rectificación de área? Y se lleva ante notario y se puede llevar ante juez. Sí, pero ¿en qué área administrativa? ¿Dónde se debe registrar? ¿O dónde se inicia el proceso? Se debe registrar en el Registro General de la Propiedad, por ser un... Ajá, ¿y el proceso dónde se lleva a cabo? Se lleva a cabo, no recuerdo. Fundamentémonos, ley de rectificación de área. Cuando me preguntan dónde se lleva, es en el lugar que se lleva, ¿verdad? ¿O a qué se refiere cuando me pregunta dónde se lleva? El procedimiento. Usted imagine que va a ser un procedimiento de rectificación de área. ¿Dónde se va a llevar el proceso? ¿Dónde? ¿El notario lo lleva? Sí, yo sé, pero ¿dónde está la parte? ¿No interviene ninguna institución? Interviene la Procuraduría General de la Nación. Muy bien. ¿La Procuraduría General de la Nación? Sí. ¿Seguro?
Sí, interviene la Procuraduría General de la Nación, el informe del medidor, también la notificación a los colindantes. ¿Pero qué institución interviene aparte de la PGN que usted está mencionando? El Registro General de la Propiedad y el Archivo General de Protocolos. ¿Está seguro? Sí. Nada más, revise. El acta notarial de servimiento del cargo. El experto medidor, ¿no? No, institución estoy mencionando. Dentro de la rectificación de área. Este proceso, ¿quién lo conoce, pues? En el sentido, un juez no lo conoce. ¿Quién lo conoce? No, este proceso lo conoce propiedad inmueble, el Registro General de la Propiedad, ¿no? No, ahí está la respuesta. La sección de tierras de la Escribanía de Gobierno. Vaya. Esa es la institución que conoce el procedimiento. Por eso se indica que la rectificación de área no es la vía judicial, sino que la vía, ¿qué? Administrativa. Administrativa. Es el único asunto de jurisdicción voluntaria que no conoce el juez competente. Cuando un juez conoce asuntos de jurisdicción voluntaria, ¿qué clase de juez es? Es juez de primera instancia civil. Muy bien. Indícame, cuando una persona quiere cambiarse el nombre, tiene que ser con autorización judicial. ¿Se puede cambiar el apellido? Y los apellidos no se pueden cambiar. ¿Por qué indicas que no? Sí, se pueden cambiar, perdón. Muy bien. Cuando hablamos del cambio de nombre, alguien quiere colocarse el apellido de tu persona. ¿Eso forma vínculo de parentesco? No forma vínculo de parentesco. ¿Y qué es lo que va a formar vínculo de parentesco? Que me case con la persona o que sea familiar mío. No, estamos hablando de del menor. El menor. Ajá. Que reconozca yo al menor. Entonces significa que si no sos su papá, reconociéndolo, podría tener tu apellido. ¿Así me lo estás indicando? Si no soy el papá del niño, no podría reconocerlo, ¿verdad? Pero sí podría reconocerlo si yo quisiera. ¿Estás seguro? Darle mi apellido. ¿Por qué indicas que sí? No, porque se tiene que hacer una prueba de ADN. Ajá. Entonces no se podría. Va, y si hicieras lo que acabas de mencionar, ¿cuál es la responsabilidad que tuvieras? Tendría una responsabilidad civil. ¿Civil o penal? Penal también. Porque estás haciendo ver que es tu hijo y no es tu hijo. Eso es delito ahora. Sí. ¿Sí? Va, ahora, regresemos. ¿Cuál es la forma entonces para que tengas un vínculo de parentesco con ese menor de edad? Casarme con la señora. Solo casarte. En el sentido, si te casas con ella, automáticamente es tu hijo. ¿Eso es lo que me estás diciendo? No. Vale, entonces, ¿cómo formas ese vínculo de parentesco? Con el menor, no con la persona que tiene el hijo. No recuerdo. Acordate. Está fácil. Pensá. Sería... Ya ganaste la fase privada, la ganaste con buena nota. ¿Cómo formas el vínculo de parentesco? Con un menor de edad que no es tu hijo. Está fácil. ¿Con la convivencia no? No. ¿Cambiándole el nombre? No. No recuerdo. Pensá, tranquilízate y pensá. Si no te tranquilizas, no vas a pensar. Imagínate una madre soltera, así te la va a poner bien bonita y decir yo me hago cargo, ¿va? Imagínate ese escenario, ¿va? Aquí la novia se me aguanta, si está ahí, que se aguante un ratito, ¿va? Entonces se te acerca y te dice, bueno, licenciado, lo quiero conocer, y vos decís que sí, pero te enteras que tiene a un pegoste ahí. Y resulta de que empezás a convivir y te querés hacer cargo. Por lo tanto, ¿cómo formas un vínculo de parentesco con ese menor de edad? Yo considero que solo reconociéndolo. ¿En serio no te recordás? No. ¿Traes tu código civil? Sí. Va, tal vez tu código civil te haga recordar los viejos tiempos.
Te vas a reír cuando mires la respuesta. Y vas a decir, no puede ser. Sería por la paternidad y la afiliación matrimonial. No. La ley reconoce parentesco y consanguinidad dentro del cuarto grado. Por afinidad sería. Dale lectura bien a tu El artículo 192 del Código Civil regula los parentescos de afinidad, es el vínculo que une a un cónyuge con el otro y sus respectivos parientes consanguíneos. 190. Clases de parentesco. La ley reconoce el parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado y el de afinidad dentro del segundo grado. Y el civil que nace de la adopción y solo existe entre el adoptante y el adoptado. La adopción. O sea, me bloqueé por ¿Qué te pasó? me bloqueé ahí. A ver qué sucedió. ¿Estaba fácil o no? Sí, estaba fácil. Vaya. La adopción. Se realiza la adopción. La licenciado, ¿por qué me pregunta civil? Por esta situación. ¿Cuándo interviene el notario en la adopción? El notario anteriormente era un trámite de jurisdicción voluntaria, pero a raíz de la mala práctica que se dio con los notarios, ahora tiene que ser un trámite judicial. Muy bien, pero ¿en qué momento interviene el notario? Y la ley de adopciones lo indica. El notario interviene... No recuerdo si... En las adopciones de personas mayores de edad. Lo indica el artículo 39 de la ley de adopciones en el último párrafo. Y las incapaces ¿En qué documento se celebra? Se celebra en hoja, papel, bond. En escritura pública. ¿Sí? Vale, continuemos. Indícame, ¿sí? La redacción de un acta de matrimonio. Encabezado, solo el encabezado. Sería en la ciudad de Guatemala el día 16 de abril del 2025. Yo, Mario José Pacheco Valenzuela, notario. En la ciudad de Guatemala el día 16 de abril del 2025, siendo las 16 horas en punto. Yo, Mario José Pacheco Valenzuela, notario, constituido en la Cuarta Avenida 10-36 de la zona 10 de la ciudad capital. Soy requerido por el señor Otoniel Lara Delgado, de 37 años de edad. No, hombre, ya me estás maldiciendo a vos, no, hombre, eso no se hace. Soltero. Pone a quien sea, menos a mí no me pongas esas maldiciones en mi vida. La licenciada, ¿cómo así? Soltero eterno, ponele ahí. Soltero. Y se casa ella sola. Soltero guatemalteco de este domicilio. Démosle, pues, y después le voy a colocar ahí. Omitas, léase tu nombre. Dale, pues. Es otro Toniel de este domicilio que se identifica con su documento personal con código único de identificación 3202-30001, extendido por el Registro Nacional de la República de Guatemala. Y por el otro lado comparece la señora Ana María Díaz Díaz, de 35 años de edad, soltera guatemalteca, ama de casa de este domicilio, que se identifica con su documento personal de identificación con código único de identificación 3202-20001, extendido por el Registro Nacional de la República de Guatemala, que desean celebrar matrimonio, quienes enterados del delito de perjurio desean celebrar matrimonio civil de conformidad con los siguientes puntos. Muy bien. Cierre del acta de esa misma acta. Muy bien, licenciado, no habiendo nada más que constar, doy por finalizada la presente acta 30 minutos después de su inicio, en el mismo lugar y fecha. Tuve a la vista, doy fe de haber tenido a la vista los documentos personales de los comparecientes. B, de advertido del pago de impuestos al que está afecto. C, leo íntegramente a los requirentes quienes enterados de sujeto, contenido, validez y demás efectos legales aceptan, ratifican y firman. Firman las partes y firma el notario. Se debe adherir un timbre de 50 centavos y un timbre notarial de 10 quetzales. Resulta que el caballero que mencionaste recapacita y no te firma, se va. ¿Qué procede? Pues no puedo legalizar el documento sin las firmas previas. ¿Cómo? No puedo legalizar el documento sin que hayan firmado las partes. Eso, muy bien. ¿Y alguien podría firmar a ruego?
Si en la comparecencia se manifestó que no podía firmar, sí, pero si usted sí sabe firmar, no puede firmar. Viene la que le interesa casarse, porque tu servidor no le interesa y te indica: licenciado, yo sí me necesito casar con ese hombre porque es lo último en la vida que puedo hacer, ¿sí? Y te solicita que alguien más firme en mi lugar. ¿Qué haces en el presente caso? No lo podría hacer porque no es correcto. ¿Y si lo hicieras? No tengo el consentimiento unánime de la persona, ¿verdad? Supongamos, ¿y si lo hicieras? Pues si es mucha la insistencia y supongamos que yo cediera, le solicitaría un mandato por lo menos a la persona, ¿verdad? Para cerrarlo, para garantizar mi seguridad. Eso, muy bien. Porque yo podría accionar en contra de tu persona después. Con el mandato ya podría. ¿Por qué delito podría accionar contra tu persona? Falsedad material. Muy bien. ¿O ideológica? Ideológica. ¿Cuál de las dos? ¿Material o ideológica? Ideológica, porque sería que no estoy consignando actos que no manifestaron las partes. Exactamente, muy bien. El mismo caso, ¿sí? Pero nadie firma. ¿Qué haces? Pues rompo la hoja. Y ahí queda todo. Ahí queda todo. ¿Cobras tus honorarios o no? Sí los tendría que cobrar, pero si no me quisieran pagar, me voy del lugar, ¿no? Por eso se cobra antes. Se cobra antes, ¿no? Para que no te pase eso. Uh-huh. ¿Sí? Lo celebran o no, no es tu culpa. Mire, licenciado, fíjese que ya no vamos a celebrar matrimonio y entonces nos puede regresar el dinero. ¿Qué vas a contestar? Que ya no se puede porque inicié el documento. Exactamente. Y se lo tenés que advertir desde el principio. Uh-huh. Porque la gente, hoy estamos bien, un rato ya no. Mañana a saber. Exactamente, la experiencia. La experiencia, ¿ven? La experiencia. Consta que él mismo lo dijo. La experiencia conoces. Muy bien. Entonces, ese es el problema que se puede llegar a dar. Ahora, imaginemos este escenario. Firma una parte, firma la otra parte, pero ningún testigo social quiere firmar, porque nadie está de acuerdo con el matrimonio. Porque solamente estaban prácticamente parientes y familiares y nunca se quisieron entre familia y nadie quiere firmar como testigo social. ¿Aún así se puede celebrar un matrimonio? Sí, licenciado. Muy bien. Indícame, cuando hablamos de una escritura pública, supongamos que es una compraventa y nadie firma, ¿qué procede? Procede la cancelación de la escritura pública, licenciado. Se cancela. ¿Y si una de las partes firma? Si una de las partes firma, también se cancela la escritura pública porque no hay un consentimiento unánime, ¿verdad? Eso significa que si una de las partes firma, podrías cancelar la escritura. ¿Así es? Sí. ¿Por qué indicas que se puede cancelar ya con una firma colocada? Ya se tendría que solicitar la enmienda al protocolo, creo. ¿Por qué la enmienda? No. Se tendría que aclarar, ¿verdad? Y no se puede registrar esa escritura pública porque no hay. Póngase, si firma la parte vendedora, pero no la parte compradora, pero no quiere firmar la parte vendedora, no podría inscribir yo esa escritura pública. Ajá, muy bien. ¿Y qué tendrías que hacer? Aclarar, ¿verdad? El error que se cometió, ¿verdad? Que las partes al finalizar el instrumento público no dejaron, no consintieron. Muy bien, perfecto. Indícame, ¿cuánto paga impuesto un acta de sobrevivencia? De sobrevivencia, paga un impuesto de 10 notarial y un impuesto de 50 centavos fiscal. ¿Cuánto paga de impuesto fiscal? De 50 centavos por hoja. Ajá, ¿y qué otro impuesto paga? El de 25 quetzales. ¿Por qué 25? Perdón, el de 10 quetzales fiscal. Muy bien. ¿Fiscal o notarial? Notarial. Muy bien. Indícame, ¿cuánto paga si un acta notarial de protesto de impuestos? Paga un timbre notarial de 10 y un timbre fiscal de 50 centavos. Muy bien. ¿Y un acta de nombramiento? ¿Cuánto paga? Paga un timbre notarial de 100 quetzales. Notarial de 100. Un timbre notarial de 10, un timbre fiscal de 100 y un timbre de 50 centavos de fiscal. Muy bien. Indícame, si se celebra una promesa de compraventa de bien inmueble valorado en 1.000.000 de quetzales, ¿cómo calcular los impuestos? 1.000.000 de quetzales, promesa de compraventa de bien inmueble. ¿Me permite hacer el cálculo? Sí.
Eso. Pagaría el 3%, ¿verdad? Serían 3.000 quetzales. Muy bien. Indícame, cuando hablamos nosotros, ¿sí? ¿Cuánto calculaste? El 3%. Ajá. ¿Y qué indica el decreto 37-92, artículo 5, su numeral 16? Revisemos. De bien inmueble. De bien inmueble. Ajá. Pero el impuesto fiscal me había dicho, ¿verdad? Sí. Revisemos. Promesa de compra-venta de bien inmueble. Paga 50 quetzales, perdón, de timbre fiscal. Muy bien. ¿Qué numeral es? Es el numeral 16 del artículo 5 del decreto. Muy bien, perfecto. Indícame, ¿cuánto es el mínimo exento? El mínimo exento son 33 quetzales. Muy bien. ¿Cuánto vale una hoja de papel seda especial de protocolo? Tiene un valor de 10 quetzales por hoja. ¿Cuánto vale un lote de hojas de papel seda especial de protocolo? 500 quetzales. Muy bien. ¿Cuánto te van a dar de comisión? El 10%. Muy bien. ¿Cuánto es de comisión en hojas? 5 hojas más. ¿Cuál es el número de formulario para la compra? Y es el formulario 7130. Muy bien. Indícame, cuando alguien se gradúa como abogado y notario, ¿puede ejercer la profesión al día siguiente? No, licenciado. Ejemplo, te gradúas, sí, en julio, digamos, primero Dios, más o menos por esa fecha me mencionaste, y resulta de que viene un familiar tuyo y te quiere decir, mire, ¿será que me puede legalizar este documento? ¿Qué le vas a contestar? Que no estoy juramentado ante la Corte Suprema de Justicia, ni me he colegiado en el Colegio de Abogados y Notarios, ¿verdad? Entonces no puedo, sigo siendo un procurador. Chilero, chica, tiene carisma el tipo. Me llega. Sí, ya sos un profesional. Lo único que no podés ejercer la profesión porque no estás autorizado por la institución, ¿sí? O por el organismo que te va a otorgar la fe pública. El notario obtiene la fe pública ¿en qué momento exacto? Al momento de su juramentación ante la Corte Suprema de Justicia. Exactamente. Cuando los 13 magistrados de la Corte Suprema de Justicia hagan que realices el juramento, desde ese instante ya tenés fe pública. Antes no se puede, ¿sí? Ahora, cuando hablamos nosotros, sí, de ejercer la profesión, ¿qué supongamos que lo hubieras hecho? ¿En qué delito prácticamente te encuadrarías si ejerces la profesión antes de ser juramentado ante la Corte Suprema de Justicia? Sería el delito de falsedad. ¿Por qué falsedad? No es falsedad, es uno de abuso de autoridad, abuso de autoridad de funcionarios. Sería el de... ¿Traes tu código penal? No, vaya. Usurpación de calidades. ¿Sí? Quien esté ejerciendo la profesión sin autorización va a hacer la usurpación de calidades. Y no solo ejercerla, también prestar servicios profesionales. Dame un ejemplo de prestar servicios profesionales. Que yo sea su asesor como profesional. Muy bien, excelente. Indícame, cuando hablamos nosotros dentro de lo que establece en el Código Notariado, sí, está lo del arancel. ¿Qué es el arancel? El arancel es el cuánto se puede cobrar un notario por la realización de los instrumentos públicos o extraprotocolares o protocolares, ¿verdad? Muy bien, sistemas del derecho notarial. Está el sistema notariado latino y el sajón. Muy bien, principios registrales. Los principios registrales sería que primero, el principio registral sería que primero inscrito, primero en derecho, ¿verdad? Quiere decir que si se celebran dos escrituras públicas, el primero que inscribe es el que tiene el derecho. Vamos a poner un ejemplo. Resulta que alguien se dio un contrato de compraventa sobre bien inmueble.
en el año de 1991 y el notario nunca lo inscribió ni lo registró. El cliente se confió y pensaba que sí lo había hecho. Y resulta que esta persona falleció y se inició un proceso sucesorio. Ahora que prácticamente los hijos van a recibir la herencia, por decirlo así, esa casa todavía no está inscrita en el registro general de la propiedad con el nuevo propietario. Acabas de mencionar, primero inscrito, primero en derecho. ¿Así es? Sí. Imaginemos que primero se inscribe el proceso sucesorio intestado y ahora le corresponde a los hijos las propiedades del familiar. Pero si esa casa ya la había vendido, entonces, ¿qué se aplica? Se busca la nulidad del instrumento público. No, ¿Sobre qué? sobre la escritura actual, ¿verdad? Porque ya existe una escritura anterior que, a pesar de que no fue inscrita, pero nació la vida jurídica porque está dentro del protocolo del notario. El protocolo se tendría que averiguar qué testimonio especial, porque tendría que haber emitido los testimonios durante los 3 meses para ir a verificar, ¿verdad? Porque fue un comprador de buena fe a la larga. Entonces, ¿qué se aplica? ¿El contrato de compraventa o el proceso sucesorio sobre esa propiedad? Eso es lo que yo quiero saber. El proceso sucesorio, porque para eso se hace una investigación. ¿Por qué proceso sucesorio? Se debería aplicar, perdón, se aplica la escritura porque es con anterioridad, ¿verdad? Ajá. Pero ya viste cómo se violenta ese principio, primero escrito, primero en derecho. Sí, se violenta un montón. Ajá. Porque entonces, ¿primero acto o primero inscrito, primero en derecho? ¿Cómo será la cosa? Pues en teoría sería que sea el primer acto, ¿verdad? Realizado, no primero inscrito, primero en derecho. Pero la ley establece así. Muy bien, no, ese es un principio. Es un principio, ¿verdad? Significa que es doctrina. Es doctrina, sí. Ajá. La doctrina sí lo establece. Pero como ya existe un documento y como sabemos que la escritura pública es prueba legal, es decir, es un medio de prueba legal, entonces se va a tomar en cuenta. Sí. Continuemos. Indícame. Cuando hablamos nosotros, ¿sí? Dentro de lo que es el edicto, redacción de un edicto, fundamental. Muy bien, el edicto tiene un costo de 30 quetzales, se debe publicar en el sentido de cambio de nombre, se debe publicar el nombre actual de la persona. Ajá. Y por el nombre que se desea cambiar y el lugar en la fecha, ¿verdad? Muy bien. Indícame, ¿cuáles son las responsabilidades del notario? Licenciado, las responsabilidades del notario tienen responsabilidad civil, responsabilidad penal, responsabilidad fiscal, responsabilidad social y responsabilidad profesional o disciplinaria. Muy bien. ¿Qué es protocolización y qué es protocolizar? Protocolizar es la inserción material al protocolo que realiza el notario, y protocolización es cuando ya realiza el acta de protocolización del notario. Eso, muy bien. Explícame, ¿cuándo es ante mí, cuándo es por mí ante mí y cuándo es por sí ante sí? Ante mí es cuando las partes firman ante el notario, ¿verdad? Por mí ante mí es cuando solo firma el notario. Por sí ante sí es cuando al notario le ordenan que firme, ¿verdad? Que sería un juez de primera instancia que le ordena al notario la firma. Eso, muy bien. ¿Quién es el notario ejecutor? El notario ejecutor es el juez de primera instancia. ¿Estás seguro que es juez el notario ejecutor? Notario ejecutor. Notario ejecutor. Notario ejecutor. No recuerdo. ¿No sabes dónde está fundamentado? ¿Pero me permite fundamentarlo? Sí, fundamental. Notario ejecutor. Aparece en el Procesal Civil y Mercantil, libro 3, en los primeros artículos. Ahí lo encontrás. El artículo 298 del Código Procesal Civil y Mercantil establece que el juez designará un notario si lo pidiera el ejecutante o uno de los empleados del juzgado para hacer el requerimiento y embargo o secuestro en su caso. El ejecutor requerirá el pago del deudor, lo que hará constar por razón puesta a continuación del mandamiento. Si no se hiciera el pago, en el acto procederá el ejecutor a práctica del embargo. Vamos a ver, ¿le das fe pública a esto, sí o no? Solo decirme. Sí. ¿Fe pública? Sí. Bueno, perfecto. Ya está listo para ser notario. ¿Cuántas veces es necesario dar fe? Lo que acabas de ver, ¿cuántas veces es necesario dar fe? Pues
La ley establece que es 2 veces. Una vez, perdón. ¿Una o 2 veces? Fundamentémonos Una para vez. aclarar bien el tema. No, sería 2 veces. Va, fundamentémonos. Sería 2 veces el artículo 29 en el numeral 8 y en el numeral 10. Está por el artículo 30 en adelante, busca ahí, como 35, 36 o 34 por ahí. ¿Cuántas veces es necesario dar fe? Una vez es necesario. ¿Te encontraste el artículo? Búscalo. Búscalo porque así lo encontrás y así ya lo tenés a la vista. Pero sí, una vez es. Ajá, te busca el artículo. Del 30 en adelante, está 33 en adelante, creo yo, por ahí. Es el artículo 34. Eso. ¿Cuántas veces es necesario dar fe? Una vez. Una vez es suficiente. Así como acabas de hacer acá. Una vez. ¿Cuántas veces lo hiciste? Una vez. Miren, dio fe increíblemente. ¿Sí? Eso está bien. Vale, después de haber dado fe, ¿el notario en todos los documentos da fe? Pregunto. En la legalización de firma, sí da fe. En la legalización de documentos también, y en la redacción de los instrumentos públicos también da fe. Muy bien, en todos los documentos en donde interviene el notario, Sí. da fe. Perfecto. ¿Podrías indicarme el libro de sanciones, dónde está ubicado y quién lo tiene? Está ubicado en la Secretaría de la Corte Suprema de Justicia. Muy bien. ¿Cuál es el órgano que rehabilita al notario? La Corte Suprema de Justicia. Muy bien. Indícame cuáles son los requisitos para rehabilitar al notario. Muy bien, en el caso de delitos que hayan transcurrido 2 años más de la pena impuesta, durante esos 2 años se haya notado una buena conducta del notario, que no haya residencia y que tenga dictamen favorable del Consejo Superior de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Muy bien. Imaginemos que viajas a los Estados Unidos, ¿sí? Y prácticamente te solicitan tus servicios profesionales, pero los documentos que necesitan que celebres solamente pertenecen a los Estados Unidos y se trata de bienes inmuebles de los Estados Unidos. ¿Podrías ejercer el notariado de 2 guatemaltecos sobre bienes inmuebles de Estados Unidos? No, licenciado. Muy bien, ¿por qué? Porque yo soy notario guatemalteco, ¿verdad? Y mi protocolo está en Guatemala y no se puede sacar de Guatemala, ¿verdad? Ajá. Y porque tengo prohibición tácitamente, se podría decir. Pero entonces los bienes inmuebles no tienen que ver. Con Guatemala. Eso. Está fuera de la República, ¿verdad? Eso, muy bien, porque como no está dentro de la jurisdicción Del notario. y no tiene relación con Guatemala, no podrías intervenir como notario. Pero supongamos que uno de ellos tuviera una casa aquí en Guatemala, supongamos en zona 11, y quiere vender la casa, y otro guatemalteco se la compra, ¿sí? Allá en los Estados Unidos, ¿me podrías indicar cómo sería prácticamente la celebración de ese documento? Sería un mandato general, ¿verdad? Con cláusula especial porque es para vender un bien. Pero después es para vender un bien, ¿verdad? Entonces el notario realiza el mandato general con cláusula especial, puede ser para, si la parte desea otorgárselo al notario, y venir a Guatemala, protocolizar el documento y ya realizar la venta del bien inmueble, ¿verdad? En nombre de la persona que está en Estados Unidos. Muy bien. Imaginemos que es la misma situación, solo que vamos a agregar lo siguiente. Estás en los Estados Unidos, pero estás de forma ilegal. Ya te pasaste el plazo, prácticamente estás de forma ilegal en el país y te solicitan realizar un documento. La pregunta es la siguiente: ¿tiene validez el documento que estás perfeccionando estando como ilegal en ese país? ¿O no va a tener validez? Sí tiene validez el documento. Sí tiene validez. Muy bien, te felicito. Indícame, ¿sí? Un mutuo con garantía hipotecaria valorado en 1,000,000 de quetzales. Calcular los impuestos. 1,000,000 de quetzales, mutuo con garantía hipotecaria. Mutuo con garantía hipotecaria. 1,000,000 de quetzales. El mutuo es un préstamo, pero yo creo que no se pagan impuestos. ¿Crees o no se paga?
No vamos a pagar impuestos. ¿Qué no se paga? Como tal, el mutuo, el contrato de mutuo no establece el pago de impuestos. Pero, ¿qué no paga? Impuesto al valor agregado. Ni impuesto fiscal, Impuesto porque fiscal. está exento. Está exento. Y el otro no está afecto. No está afectado. ¿Cuál es la diferencia de no afecto y exento? Exento es que la ley lo exhibe prácticamente del pago de impuestos, y afecto es que No afecto. no afecto es que no está establecido el pago de impuestos. Muy bien, perfecto. ¿Y entonces qué paga? ¿O no paga ningún impuesto? Solo pagaría un timbre de 50 centavos para razón de registro, ¿verdad? Y el impuesto notarial no existe. El impuesto notarial, un timbre de 10 quetzales por ser de valor indeterminado. ¿Y cuánto te dije el mutuo? De un millón. ¿Y es de valor indeterminado? No, sería el 2 por millar, perdón. Vaya, ¿cuánto sería? Serían 2.000 quetzales de timbre notariales, pero en este caso, como lo máximo que se puede pagar son 300 quetzales, serían 300 quetzales de timbre notarial. Perfecto. Resulta que necesitas ir a un juzgado a pedir un documento y tenés que hacerlo a través de un memorial. ¿Cuánto paga de impuesto el memorial? A un timbre forense por hoja. Un timbre forense por hoja. Ajá. ¿De cuánto? De un quetzal. ¿Qué color el timbre? Es color rojo. Muy bien. El valor y el costo de los timbres notariales, ¿en dónde se encuentra regulado? Se encuentra regulado en el... Es un reglamento del timbre notarial. Muy bien, en el reglamento del impuesto notarial y forense. Y sobre lo que son los timbres fiscales, ¿dónde se encuentra regulado? En el reglamento de timbres fiscales y forenses. Fundamentémonos. Fundamentémonos. Es un acuerdo gubernativo, me recuerdo. Es la resolución número SAT DSI 806-2013 Eso es una resolución de la de la SAT. SAT. Indícame, ¿sí? ¿Podrías prácticamente ya prestar tus servicios después de haber sido juramentado ante la Corte Suprema de Justicia? ¿Sí? Si ya registré mis títulos ante Contraloría y ante la Superintendencia de Administración Tributaria, sí, podría prestar mi servicio. Eso, muy bien. ¿Qué pasa si se te olvida esa parte? En el sentido de que ya empiezas a ejercer la profesión, vas a audiencias, ya estás cobrando, pero se te olvidó ir a la SAT. ¿Cuál es la consecuencia? Sería una multa. Una multa. No, sería un delito, ¿verdad? Podría cometer un delito penal, y en este caso sería usurpación de calidades. ¿Por qué usurpación de calidades si ya sos abogado y notario fundamentado por la Corte? Ahí sí ya no cabría. podría. Ajá. Sí hay un delito, pero no es ese. Como no estás facturando, ¿cuál sería? Es un delito tributario, ¿verdad? Que comete Defraudación tributaria. ¿Sí? Porque no estás contribuyente. contribuyendo al fisco. ¿Sí? Muy bien. Indícame. Cuando hablamos nosotros, ¿sí? Dentro de lo que es una fundación, ¿en qué documento se perfecciona? Las fundaciones en escritura pública. Los esponsales, ¿en qué documento se perfecciona? Los esponsales en escritura pública también. Fundamentémonos. Esponsales. Esponsales. Sí. No en documento privado, perdón. Muy bien. Cuando hablamos nosotros de la unión de hecho, ¿en qué documento se puede celebrar? Puede ser por medio de escritura pública o por hoja de papel bond, documento privado. ¿En escritura pública o? En hoja de papel bond. Así indica hoja de papel bond, la ley así lo indica. No, en acta notarial. En acta notarial, así, exacto. Alguien desea hacer constar su sobrevivencia, que sigue vivo para recibir una pensión. ¿En qué documento se celebra? En un acta notarial de notoriedad. Muy bien. Resulta que alguien te llama y te dice: mire, licenciado, fíjese que tuve un accidente de tránsito, no sé qué hacer. Te presentas
en el lugar del accidente? ¿Como abogado, como notario o en ambas calidades? Pues si voy en este caso sería como notario, ¿verdad? Porque voy a realizar un documento. ¿Qué documento vas a realizar? Un acta notarial de requerimiento. De requerimiento, así se le llama. Referencia, perdón. ¿Pero qué clase de acta sería? Un acta notarial. ¿Pero cuál? Requerimiento. De presencia, perdón. Sí, pero específicamente cuál. ¿Cuál es el nombre de esa acta? Acta notarial. Ejemplo, cuando se le hace un matrimonio se llama acta de matrimonio. Y en ese caso, ¿cuál sería el acta? Es un acta notarial de... Se me olvidó el nombre. Es cuando hay accidentes. Ajá, ¿cómo se llama el acta? No recuerdo ahorita. Acta de arresto domiciliario. ¿Quiénes pueden levantar esta acta? La pueden levantar un notario. También... Sí, un notario nada más. ¿Qué más? Son 3 personas que pueden levantar el acta. La Policía Nacional Civil. El jefe de la Policía Nacional Civil, el notario y quién más. La Policía Nacional Civil. El de los seguros. El de los seguros. El agente del seguro que El de los seguros tiene fe pública. no tiene fe pública. Va, entonces ¿quién? Sería el de ¿Eso dónde está fundamentado? Código Notariado. Busquemos. No hay Código Penal, porque es un acta de arresto domiciliario. Procesal penal está. Procesal penal. Exactamente en el artículo 264. Ahí. ¿Estamos? Sí. Va. Y va a ser un juez. Resulta que viene una persona y te dice: fíjese, licenciado, de que voy a comprar un arma de fuego. ¿En qué documento se celebra? Escritura pública. Muy bien. Resulta que alguien te llama y te dice: mire, licenciado, fíjese que vino mi expareja y me está sacando las cosas de la casa porque tiene una orden judicial en donde indica de que se va a llevar las cosas por el menaje de casa. ¿Qué documento realizas sobre dicha situación dentro de ese acto? Sería un acta notarial de inventario, ¿verdad? ¿Por qué un acta notarial de inventario? Para inventariar todas las cosas que tenía en la casa y que se va a llevar la señora. ¿Eso celebrarías? Sería un acta notarial de requerimiento, ¿verdad? ¿O de presencia? De presencia, porque estoy presenciando las circunstancias. Sí, de presencia tendría que ser. Vale. Resulta de que una persona te busca y te indica: mire, licenciado, fíjese que yo me acabo de pelear con mi mujer porque ella se enteró de unos mensajes de alguien y habían corazones y ella está molesta y me terminó dejando y se fue de la casa. ¿Qué me aconseja como profesional? ¿Qué podría hacer yo, ya que ella no está dentro de la casa y pues no sé qué va a suceder? ¿Qué le aconsejas como notario? Pues que espere, ¿verdad? Porque a la larga no puede... Él puede solicitar que un abandono de hogar, pero a la larga no es correcto porque hubo una infidelidad de por medio, ¿verdad? Ajá. Va, hay una separación, por decirlo así. ¿Qué le aconsejas al cliente? Pues en primer lugar, que traten de conciliar, ¿verdad? Porque una de las funciones del derecho notarial es la conciliación. Entonces, Conciliar, le dices al cliente. sí, si no se puede conciliar, pues si ellos se quieren... ¿Consideras que se puede conciliar con eso? Yo sí, dice, porque ya lo probé. No, ¿verdad? Pues en este caso sería la separación o el divorcio, así ellos ya lo quisieran realizar. La separación, ¿en qué documento se hace constar? En documento privado. ¿Estás seguro? La separación. Sí, en una hoja de papel bond. No. En un acta notarial. En un acta notarial. ¿Y en dónde se va a inscribir o registrar esa separación? Esa separación en el Registro Nacional de las Personas. Muy bien. Ahora, imaginemos que solamente le habías mencionado concilie o trate de conciliar. ¿Sí? Y a la siguiente semana ella llega con una orden para sacar todas sus cosas
y también quitarle sus cosas a él. ¿Sí? ¿Ella puede hacerlo o no? Sí puede hacerlo porque hubo una infidelidad de por medio. Vaya. Pero ¿qué sucedería si como notario levantases un acta de separación? Pues, Y ella podría ingresar a la vivienda o al lugar a sacar sus cosas solo así. no, porque hay un acto notarial de separación, ¿verdad? Uh-huh. Tendría que tener una orden judicial previa. Sí, pero como hay una separación, no va a tener orden. No va a tener orden. ¿Ya te diste cuenta? Ahora, imaginemos lo siguiente. Si ella viniera y saca las cosas, ¿sí? ¿Qué pasaría ahí? Se podría ser un hurto, ¿verdad? Que se está robando las... Es un hurto. Es un hurto porque se está llevando las cosas sin autorización, ¿verdad? Exacto. En el artículo 280 del Código Penal lo indica que si no se hizo constar la separación, comete el delito de hurto. Ya te dices cuenta que es importante saber asesorar al cliente. Porque ¿qué hubiera pasado si no hubieras levantado el acta? Se llevan las cosas. Se llevan las cosas. ¿Y qué hay que hacer con el cliente? ¿Protegerlo o perjudicarlo? Proteger. Yo consideraba, ¿verdad? Como lo primero que el notario tiene que ver son la familia, ¿verdad? Te voy a decir algo y no vayas a sentir mal. Una vez le pasa al ciego. Sí. El día de mañana, si te llega a pasar algo así, ¿vas a confiar? No. Si te llegan a lastimar de esa manera, ¿vas a confiar? No. Y si te llegaran a hacer algo así en algún momento, ¿vas a confiar? No. ¿Cómo vas a cambiar? Por las consecuencias de la vida. Porque la vida te va a enseñar. ¿Ya? Ese es el problema. Si no, date cuenta, partido político, vas a prestar los servicios profesionales, vas a confiar en el partido, te meten 100 documentos para que los legalices y te dicen, usted es cuate, usted es amigo, me extraña aquí hay un maletín de billetes para usted, solo tiene que firmar. ¿Qué vas a contestar? Que no, porque si he tenido malas experiencias, tengo que verificar los documentos que sean legítimos, ¿verdad? ¿O te querés ir preso? No. Ya viste un ejemplo. No los firmaría, ¿verdad? Si no son documentos legítimos como tal. Y las personas están ahí o no haya sido reconocida por mi presencia, ¿verdad? Pues ya te diste cuenta que hay un ejemplo de eso. Sí. ¿Y eso es por qué? Por confiar. Por confiar y ambición, ¿no? Licenciado, pero es que cuando uno se casa, uno confía en la otra persona. ¿Has escuchado duerme con el enemigo, no? Sí. ¿Crees que es mentira? No. Esperemos aquí a 20 años y me contás. Sí. ¿Estamos? Sí. Bueno. Ahí terminamos tu simulacro. Una enseñanza de vida. Maldito el hombre que confía en el hombre. Sí. Y lo dice la Biblia. Ahí está el fundamento legal. Bueno, para empezar, pues lo único que me queda es felicitarlo. ¿Sí? Te felicito, se nota tu preparación, se nota que tienes conocimiento, se nota que tienes manejo de código, se nota que sabes redactar, estás bien preparado. Lo que tal vez te hace falta un poquito más y te diste cuenta, subrayar tus leyes especiales, Sí, solo es esa. trabajarlas, ¿sí? Es la única que. Va, es la única que, pero por esa única te van a decir, mire, no tenés que darles de qué hablar a ningún examinador. Sí. Lleva tu código penal, porque está de moda meter a la gente presa. ¿Sí? Licenciado, pero en el TikTok están dando clases y no le está pasando nada a la persona y no es profesional y no ha metido preso a esa persona. Ustedes necesitan ver ejemplos para entender que es incorrecto. No. Vaya. Cuando una persona está cometiendo un hecho delictivo, en cualquier momento el Ministerio Público actúa. ¿Y qué van a hacer el día de mañana? Procesarlo. Y te dices cuenta de lo del partido político. ¿Cuándo fue creado ese partido? Hace ratos. Y hasta hoy lo metieron presa a la persona. Sí. ¿Qué significa?
que si estás metido en política o te metes con gente que no te tenés que meter y las debes, te las van a cobrar, ¿o no? Sí. Y así le ha pasado a muchos profesionales, sí, a un montón, te has dado cuenta. Entonces, al coche le diga su hora. Sí. ¿Sí? ¿Por qué te aconsejo? Porque se nota que sabes, se nota que tienes conocimientos, pero de nada sirve si en la noticia sale después: agarraron a fulano de tal por el delito de no sé qué, que no sé cuándo. Y no se te enseñó eso en la academia, ¿no? Vaya. Y otra cosa más, consejo: cuando hagas videos, no vas a estar leyendo artículos en el TikTok. Sí. Date cuenta, ¿qué están diciendo? Pura babosada que nada que ver. Dejemos que nada que ver. ¿Qué están enseñando? ¿Qué están diciendo? Yo puedo poner a un niño a leer el artículo. Sí, pero no es correcto porque realmente No. estudiar así, Yo ¿no? puedo poner a un niño a leer un artículo. Mi pregunta es, ¿cuál es la finalidad? ¿Sí? Vale. Ninguna. Si alguien va a hacer un video, es para ayudar, es para enseñar o es para aclarar, no para dejar a ver qué dice el Ministerio Público. Entonces, ¿sabes o no sabes? ¿Sí? ¿Sabes cuando existe un delito y cuando no existe un delito? ¿Sabes si se le puede apoyar al cliente o no se le puede apoyar al cliente? ¿Estamos? Sí. O personas que dicen matrimonio entre mujeres. Eso existe en Guatemala. No, la ley no lo regula. Pero has visto que la gente, por querer llamar la atención, aquí dicen algunos por vistas, seguidores. No, hombre. Uno tiene que tener una clase de fama. ¿De la buena o de la mala? ¿Te puedes hacer popular porque te metan preso? Bastante. Sí. ¿Pero esa popularidad la querés? No. ¿O querés una popularidad? Puchica, ese licenciado ayuda a la gente. De verdad, mis respetos. Y no te expongas. Ya te diste cuenta que lamentablemente un abogado que se metió a un caso se expuso. Y mirar las consecuencias que él mismo está indicando. ¿Sí? Entonces está bien que traten la manera de tener clientes, pero hay que hacerlo de una manera correcta. ¿Estamos? Sí. Va. Bueno, no hay nada más que decir, solamente felicitarte, y aquí los compañeros te van a felicitar también. No sé si querés decir algo, tu método de estudio, cuánto tiempo vas estudiando en la academia, ya ganaste la fase privada, la fase pública. Sí. Fase privada, ¿con cuánto la ganaste? Con 80 puntos. 80 puntos. La fase pública, ¿cuánto la ganaste? Igual con 80 puntos. 80 puntos. ¿De qué universidad sos? Da Vinci. La Universidad Da Vinci. Lección de vida para todos, que les pegue en el corazón. Licenciado Poparece sancarlista. Jóvenes, se los he dicho 1, 2, 3, 4, 5 veces y el montón de veces. Aquí nadie tiene que andar criticando a ninguna universidad. Todas las universidades tienen su grado de dificultad. Todas. Y el compañero ha demostrado capacidad académica. Yo lo felicito y lo he felicitado. Te felicité ahí prácticamente en el TikTok. Y yo sé muy bien que vas a ganar tu examen técnico profesional, ¿sí? Y con una buena nota. Licenciado, pero ¿y entonces? ¿Qué significa? Si usted se prepara bien, si usted estudia bien, si usted prácticamente le pone empeño como el compañero a hacer las cosas bien, nadie va a decir, así es que viene. No. Va a haber el ejercicio de la profesión. ¿Cuántos casos va ganando? 100, licenciado. Ah, vaya. ¿Cuántos clientes confían en usted? 200. Muy bien. ¿Cuántos instrumentos públicos ha celebrado? 500. Muy bien. ¿Cuánto hay en la cuenta? Solo Dios sabe, ¿verdad? Sí. ¿Sí? Y no andar fanfarroneando, porque eso es malo. Sí. ¿Sí? Entonces hay que cuidarse. Gracias. Y te felicito.
ahí pueden darse cuenta ustedes, no es la universidad, son ustedes como estudiantes en su preparación, ¿ya? Y orgulloso de tu universidad, porque ¿qué significa? Que están saliendo buenos estudiantes y la gente a veces critica, y a mí me molesta que critiquen y que digan, sí, pero que ahí regalan los títulos. Jóvenes, ¿quién se atreve a decir que a él le regalaron el título? Vamos a ver los comentarios, que alguien se atreva a colocar ahí que le regalaron el título. Coloquen ahí, alguien le regalaron el título aquí al compañero. Sí, no. Y no vayas a venir y vayas a agredir a alguien si alguien te dice eso. No. Solamente que Dios lo ayude, porque a mí me está yendo muy bien. ¿Sí? Sí. Aquí dicen que pilas, increíble. Algunos se quedaron ahorita con la boca abierta. Vamos a ver, te voy a colocar aquí las felicitaciones. Qué montón de mensajes, ¿qué? Un montón de mensajes. Buen examen, licenciado. Felicidades al compañero. Estuvo muy serio como en la mañana. Confiar es bueno, pero no confiar es mejor. Felicidades, compañero. Felicidades, está bien preparado. Felicidades, compañero. Felicidades al compañero, muy buena su preparación. Gracias, licenciado, por la experiencia. Valió la pena sus noches de estudio. Incansable, licenciado, desde temprano. Saludos, licenciado, muy buenas preguntas para que pensemos. Muchas gracias por impartir sus conocimientos. La verdad no queda de otra sino felicitar al compañero. ¿Ya? Gracias. Mis mismas palabras. Es que es cierto. Uno tiene que reconocer cuando alguien sabe. ¿Sí? Y la oportunidad que me solicitaste, ahí la voy a tener. Gracias. ¿Sí? Felicidades, tiene seguridad y análisis. Esas son armas y es para el ejercicio de la profesión. Muy bien. No voy a mencionar el nombre aquí de la profesional. ¿Sí? Se está desmoronando el edificio, dice. Confiar es bueno, no confiar es mejor. Ánimo al compañero, muy bien. Ya saben leer, dice acá. Saben interpretar, muy bien. Interpretación de la ley, exactamente. Excelente. Están hablando de los abogados que leen artículos en el TikTok. Con todo, licenciado. Incansable desde temprano, muy bien. Felicidades al compañero, felicidades. Felicidades al compañero. Aplausos al compañero. Échele con todo para adelante. Dicen ahí algo X, pero no te puedo decir. Felicidades, compañeros, se nota el empeño y dedicación. Muy bien. Que diga sus métodos de estudio. ¿Cómo estudiaste? Yo trabajo, ¿verdad? Como vivo lejos de mi trabajo, me levanto a las 6 de la mañana. A las 6 ya tengo que ir en camino. Ajá. Entonces, ¿Te levantas a las 5? Sí, me levanto a las 5, a las 6 ya voy en camino. Y regreso a mi casa como a las 5. A las 5 y media me pongo a estudiar. Ajá. Para las 8 y media con ustedes, ¿verdad? Después cuando terminan las clases, descanso y empiezo como a las 9 y media para las 2 de la mañana. Eso durante los 3 meses anteriores, y las últimas 3 semanas pido permiso en mi trabajo, y de 8 de la mañana a 11 y media, y de 2 de la tarde a 4 se podría decir, y a las 5 y media a empezar las clases. Muy bien, excelente. Felicidades al compañero. Wow, felicidades al compañero. Buena participación, si saben. El loro donde quiera es verde. Exactamente lo que les decía. Bien preparado el compañero. La academia muy bien. Tiene un alto nivel académico. Lo reconoce. Podría indicar su método de estudio, ya lo mencionó. La preparación es personal, así es. Mira lo que dicen acá. Pensé que era de la USAC. Y yo te lo voy a decir, no lo sos, pero como que lo fueras. La licenciado, ¿por qué? Tenés algo adentro de tu corazón, ir y enseñar a todos.
Y aquí el compañero les voy a contar algo. Sin necesidad de prácticamente él saber cosas de la San Carlos, hasta ayudó a un compañero de la USAC a conseguir su cupo, porque al otro compañero le costaba usar la computadora. Entonces él ayudó a un sancarlista a conseguir cupo dentro del examen técnico profesional. Un estudiante de universidad privada ayudó a un sancarlista. Sí. ¿Y qué significa? Pues prácticamente el compañero se utiliza el lema y de enseñar a todos, ¿sí? Mientras usted sancarlista solo critica. A veces se mata el pecho y se pone ¿cómo se llama? No. La capucha. ¿Y de qué le sirve? Si no demuestra realmente cuando tiene que dar sus principios. Sí, como el compañero que te felicito. La verdad que me encantó cuando me contó, mire, le logré conseguir cupo a un compañero. Si prácticamente hay alguien que no tenga los medios, pues me avisa. ¿Verdad que me lo mencionaste? Sí. Eso habla muy bien de él, muy bien. Las horas de estudio que invierte, ya las mencionó. Excelente, felicidades al compañero. Ya mencionó el método de estudio. Felicidades al compañero, se ve que eres amante del derecho a seguir adelante. Y aquí alguien dice algo importante, no es la universidad, eso es cierto, somos nosotros los estudiantes. Así es. Por eso yo les digo, yo no pertenezco a ninguna universidad. ¿Cuál es la universidad que pertenezco yo? ¿Te recuerdas, no? Charver. La Universidad Charver. Licenciado, ¿cuál es esa universidad? Busque Charver en Google, en el TikTok y le va a salir. De esa universidad vengo yo y el compañero bienvenido, ¿sí? La Universidad Charver. Después de salir de la universidad de él, viene a la Charver. Excelente su preparación, felicidades. El método de estudio lo mencionó, ya no lo voy a volver a mencionar. No es la universidad, sino que es el estudiante. Muy bien. La diferencia está en el estudiante que quiere superarse, así es. Compañera, ya mencionamos el método de estudio. ¿Sí? Yo sé que quieren saber, licenciado, ¿cómo le quitamos el cerebro al compañero? No se puede, hagan caso. ¿Sí? Sacrificio, dedicación, lectura constante, entre otras cosas. Es el resultado que se ve en el compañero. Muy bien. Compañero, sería tan amable de compartir con nosotros cuántas horas invierte. Ya lo mencionó. Pase tips de estudio. Ya lo mencionó. Todos sabemos que cuesta para tenerlos. Yo soy de la Da Vinci. Eso muy bien, licenciado. Y me da igual que hablen. En fin, hablan de la universidad, no de mí. Lo felicito ahí al compañero Fito, que haya dicho que es de la Da Vinci. Para nada, el compañero está bien preparado. Él ha hecho un gran esfuerzo, lo felicito. Felicidades al compañero, se ve que eres amante del derecho. Excelente compañero. Dice, quien dice eso, licenciados, son los que no tienen ni un poco de conocimiento en esa carrera. Así es. Saludos a la Universidad Da Vinci. Excelente compañero, felicidades. Felicidades al compañero, siempre al 100. Buen examen, licenciado. Solo los que estamos en el proceso sabemos el sacrificio y el compañero. Muy bien. Y vuelven a mencionar la palabra mágica. Solo para adelante, para atrás ni para agarrar aviades. Felicidades al compañero, buen estudio. Mis respetos para el compañero. Felicidades compañero, felicidades al futuro licenciado. Felicidades al compañero. Nos va a invitar a su graduación. Felicitaciones. Todo es cuestión de disciplina. Felicidades. Nuestro compañero es de la Da Vinci. Muy bien. Pues tiene un buen maestro. Gracias. La mayoría de sancalistas son egoístas, solo miran sus propios intereses. Excelente compañero. Lick, sus clases son virtuales. Hay de todo, jóvenes. ¿Dónde pueden ver otra vez el simulacro? Estoy en YouTube como licenciado Toniel Lara y ahora actualmente estoy en Spotify. Ahí pueden buscar mis canciones. Sí, yo canto 3 horas. ¿Cuántas canciones te tocaron?
Y son canciones obligatorias, que es lo peor, ¿va? Ustedes, y se tienen que saber la letra. Nada que solo medio, no, se la tienen que saber con fundamento legal. Al punto que ya sabía qué pregunta. Pero ni Daddy Yankee le han invertido tanto tiempo, creo yo. Al punto que ya sabía ni qué pregunta tocaba la que. ¿A qué sí? Tanto verlos. Qué fea la envidia de ciertos profesionales. A mí me están fregando en la tesis. Muy bien. Exactamente, por eso mientras otros tiran hate, nosotros preparémonos. Sí, sus simulacros me apoyaron, muy bien, felicidades. Si alguien ganó, escriban al WhatsApp para felicitarlos. WhatsApp 3602-2239. ¿Cuándo va a haber de la fase pública? Eso es curioso, pero que el compañero conteste, ya que él estuvo en la pública. ¿Por qué la gente en la pública no le gusta examinarse? Porque es duro. Porque es duro, porque es mucho proceso, Demasiado. porque no todos se animan y ya me conocen, ese es el problema. Cuando alguien conoce el mal, ya no quiere regresar. Es durísimo, tanto proceso. ¿Verdad que sí? Esos simulacros me ayudaron para mis privados, muy bien. Felicidades al compañero Diego por haber ganado su examen técnico profesional. No sé si ya lo felicité, pero escriba si no lo he felicitado. Ahora las privadas son mejores, la San Carlos está bien cooptada. Felicidades, super pilas. El licenciado nos avisa cuando vaya a ganar el compañero para felicitarlo. Ya va a ganar, la otra semana van a ver en la foto. Claro, siempre digo que los que tiran hate son los que menos saben. Exacto, muy bien. Lick, disculpe cómo consigo información para estudiar. WhatsApp 3602-2239. El Lick tiene mucho prestigio como profesional. Gracias. Es la fase más difícil, la pública. Bueno, la fase privada, la notarial y la fase pública, todas tienen su grado de dificultad, ¿sí? Pero ahí terminamos con el simulacro, compañero. Te felicito. La verdad es que me acuerdo cuando venías presencial, cuando estabas anotando, a veces te miraba distraído, ¿sí? Pero se nota que sos un buen estudiante, ¿sí? Y yo sé muy bien que quien te está viendo, no sé si ahí está el papá viéndome, ¿sí? Un excelente hijo, ¿sí? Saludos a la mamá, saludos a la familia y a los que están alrededor, ¿sí? Porque uno nunca sabe. Entonces las cosas pueden cambiar, por eso solo menciono a la familia. Entonces, para evitar situaciones que no se deben de dar. Y me siento muy contento, ¿sí? La gente dice, la licenciada en la mañana estaba bien duro, ahorita en la mañana se rió un poco. Créanme que cuando el examinador se da cuenta de que el estudiante sabe, él tiene algo muy importante. Sabe agradar al examinador. ¿Qué significa? Tener empatía y utilizar eso para prácticamente ganarse al examinador. Es bien difícil ganarse un examinador. Ya aprendiste a hacerlo, ¿sí? Entonces, cuando te apliqué tu primer simulacro no lo podías hacer, ahora aprendiste a ganarte al examinador, pero fue la experiencia, sí, de haberte examinado prácticamente en tu universidad, lograste identificar a los examinadores, cómo ganártelo para que después tuvieras un mejor resultado, ¿sí? Y por eso sus notas también. Bueno, jóvenes, qué gusto saludarlos, que descansen, feliz día. Y feliz Semana Santa. Creo que es el último simulacro. Sí, bueno, sí, está. Feliz Semana Santa, jóvenes.